Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos aquí de nuevo conversando de este tema que nos ha estado ocupando y que es la fibrosis pulmonar idiopática. La verdad que es una enfermedad que realmente impacta y la idea de compartir todos estos videitos o estos audios tiene la finalidad de crear conciencia. Mientras mi esposo estuvo enfermo, notamos un total desconocimiento y reconozco incluso de parte nuestra, nosotros no habíamos oído hablar de la enfermedad, la desconocíamos y por ende hace un poco difícil entender las circunstancias que vive el enfermo y quién lo cuida. De hecho, desde que mi esposo estaba enfermo, teníamos la inquietud de crear, no sé, un movimiento, algo donde pudiéramos a reunir a otras personas que están viviendo lo mismo, porque es una enfermedad que realmente es desconocida, difícil de diagnosticar, entonces el paciente avanza un camino muy largo mientras sufre de los síntomas y hasta que recibe el diagnóstico, es decir, se confunden e incluso se atreven a dar otro tipo de diagnósticos antes de fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, el paciente vive mucha incertidumbre, mucha frustración y eso hace que la situación sea muy complicada. Y ya cuando finalmente llega el momento que recibe el diagnóstico, se encuentra también con desconocimiento, es decir, no se sabe qué es, cómo funciona, qué va a ser o qué esperarse de la enfermedad en sí. Entonces, la idea de conversar es poder ir compartiendo poco a poco lo que hemos aprendido y me encantaría que pudiéramos ir hablando poco a poco de esto. En primer lugar, pues si no han visto los videos que ya subí o los audios que ya subí a mi canal, los invito a verlos para que poco a poco vayan conociendo un poco sobre mi historia. Mi nombre es Ana Moraga Figueroa y soy madre, administradora, esposa, viuda ahora, madre de tres hermosos chicos que son mi luz, mi motor que me mueve cada día. Y durante 8 años cuidé a mi esposo de fibrosis pulmonar idiopática. Recuerdo perfectamente, fue el 14 de septiembre del 2014 que nosotros recibimos este diagnóstico que quedó grabado en nuestras memorias y acompañé a mi esposo durante todo el tiempo que duró su enfermedad. Lamentablemente, pues la enfermedad lo venció, aunque poco a poco vamos a ir hablando. Nosotros nunca creímos que la enfermedad lo hubiera vencido. De hecho, nosotros sentimos que él venció a la enfermedad, pero que creo que llega un momento en la vida en el cual decimos, bueno, ya cumplimos nuestra misión, el Señor nos llama, soy una mujer creyente y la vida finaliza. Pero el aprendizaje que nos quedó es tan valioso que no puede guardarse. Es tan valioso que no puede engavetarse, sino que debe ser compartido. Muchos aspectos. En este momento, pues, como pueden ver, el canal gira alrededor de los aceites esenciales, pero yo no quisiera quedarme en ese elemento ni que este video se trate de eso, sino que de forma holística podamos abordar la enfermedad. La verdad que yo no soy ningún especialista, aparte de la certificación que tengo en aceites esenciales, simplemente soy una cuidadora primaria que investigó muchísimo para poder prestarle a su esposo la mejor atención. Hoy comparto con ustedes todo lo que aprendí y probablemente desde el punto de vista médico, obviamente, el médico de cabecera, valga la redundancia, es el que mejor puede diagnosticar, tratar y poder dar los elementos y los medicamentos necesarios. Y jamás en la vida se me ocurriría a mí decir que lo que yo digo esté por encima de eso. Al contrario, soy fiel creyente de que debemos seguir las pautas que nuestro médico establece. De hecho, con mi esposo fuimos sumamente
metódicos, muy metódicos. Yo siempre decía que funcionábamos como un equipo muy aceitado, un reloj suizo perfectamente equilibrado para poder prestarle el mejor de la mejor de las atenciones. Pero por otro lado, y con el tiempo, yo me di cuenta que habían otros componentes, sobre todo el emocional, que generalmente se dejan por fuera, que no se consideran, y eso es un error. Es un error grave porque de ahí es de donde vienen algunas otras afecciones, el cansancio crónico y un cuidador primario que siente que ya no soporta o el mismo paciente que siente que ya no soporta su enfermedad y se rinde. Entonces, la idea de esto pues es que vayamos conversando poco a poco y descubriendo todos estos elementos. Hablemos un poquito qué es la fibrosis pulmonar idiopática porque pues las personas realmente no conocen la enfermedad. En lo particular, nosotros no la conocíamos. Enfermedad pulmonar crónica y progresiva, ¿eso qué quiere decir? Que una vez que la persona la adquiere, esta permanece. Su cronicidad quiere decir que no cambia en el tiempo y al revés, progresa. Entonces, el pacientito empieza a sentir síntomas cada vez más serios. El tejido pulmonar se endurece y cicatriza. Yo a eso, desde mis propias palabras, ¿verdad? No, como dije, no soy científica, a mí me pareció eso como piedra pómez. La piedra pómez, si ustedes se fijan, en la parte de adentro tiene cavidades y así es como el pulmón se endurece y dificulta la respiración. No tiene cura, pero definitivamente puede manejarse médicamente y el paciente puede estar muy bien muchos años. Generalmente afecta a personas mayores de 50. Mi esposo tenía menos de 45 cuando resultó diagnosticado. O sea, la edad no es tan relevante. ¿Cómo se siente un paciente cuando tiene fibrosis pulmonar? Dificultad para respirar, incluso en reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que generalmente cuando tú te cansas, sientes que no puedes respirar, te recuestas, te sientas y ya cuando te calmas ya te sientes mejor. El paciente con fibrosis pulmonar no siente eso, aunque esté acostadito, aunque esté descansando y en reposo, la dificultad para respirar no mejora, por lo que probablemente va a necesitar elementos como Dios, digamos, el concentrador de oxígeno, ¿verdad? Terapia a base de oxígeno, tiene un nombre, perdón, y es muy importante seguir las pautas médicas porque el uso de estos aparatos tiene un protocolo a seguir. Una tos seca persistente. Nosotros notamos que hay diferentes tipos de tos. Por ejemplo, la tos que expectora, porque hay una flema, ¿verdad? Entonces, esa es diferente. En cambio, esta es una tos seca, la persona tose, tose, pero no hay como una flema. Entonces, a veces la flema como que ayuda y da una sensación como que se despeja. Esta tos no, sino que simplemente es persistente y cada vez peor. Otro elemento que es realmente muy difícil de manejar es la fatiga extrema. Cuando nosotros nos sentimos cansados, nos recostamos, descansamos y eso nos ayuda a mejorar. Pero esta es una fatiga que se prolonga, que no importa cuánto duermas, no descansas y te sientes cansado todo el tiempo. La sensación que mi esposo describía era una pesadez en el cuerpo de como que tus piernas, tus brazos no te obedecen, pesado, hundido en la cama, una situación difícil. Por otro lado, haciendo a un lado la parte física está la parte emocional, mucha ansiedad, obviamente. Quiero comentarles que una de las emociones más difíciles de manejar es la soledad que viene del aislamiento. El paciente toma medicamentos que de alguna manera son como una quimioterapia, entonces se reducen sus defensas y entonces el paciente por temor a contaminarse, los virus, microbios y todo eso empieza a aislarse. Ya tiene miedo de salir, incluso mi esposo pues le sucedía que tenía miedo de salir incluso hasta la sala.
o de recibir visitas porque da pena que traigan microbios de la calle. Y entonces, también pues hay personas, amigos o familia que no manejan bien estas situaciones y se alejan del paciente por temor a lastimarlo, por temor a, no sé, a que empeore su estado, ¿verdad? Entonces limitan las visitas o simplemente porque hay personas que no manejan el ver a otra persona enferma y se aíslan y no se acercan al paciente y entonces eso pues es difícil. Obviamente el miedo ante el futuro, ¿verdad? No sabemos qué va a suceder, el desconocimiento de la enfermedad. Si tú entras a internet y buscas, pues se puede clasificar diferentes tipos de fibrosis pulmonar. Hay una que es realmente muy grave y que la persona fallece más o menos en 2 o 3 meses. Hay una que en realidad progresa de manera un poco más lenta, que esa fue la que le dio a mi esposo. Pero claro, si tú te encuentras en el internet y luego ahí dice que la persona se muere en 3 meses y tú tienes ese diagnóstico, eso va a generar una ansiedad muy fuerte. Entonces, es importante aprender a manejar todos esos elementos que son de carácter psicológico y el acompañamiento a tu pacientito debe ser muy, muy importante. Entonces, vamos de la mano entonces con elementos que son sumamente importantes. Cuando el cuerpo se cansa, el alma necesita cuidado. Las emociones que se intensifican como el miedo, la tristeza y la frustración son válidas. No podemos invalidar lo que el paciente diga porque a veces no entendemos esas emociones y le decimos, no, no te sientas así, mira, no, ánimo, ten fe, todo va a salir bien y queremos mandar mensajes positivos. Y eso a veces hace sentir al paciente como que nosotros estamos ajenos a su realidad. Y la verdad es que sí. O sea, la verdad que cuando nosotros tenemos relativa salud, digo relativa salud porque siempre pasan cositas o estamos manejando algún tema en nuestras vidas, eh, somos ajenos, o sea, siempre uno cree que la vida está por delante, que nos quedan muchos años, y cuando eso en nuestra mente se acorta, es difícil de entender, ¿verdad? El paciente necesita calma, es decir, un ambiente relajado a su alrededor, y créanme que eso es muy difícil de generar porque se supone que tú tienes que estar tranquilo, sereno todo el tiempo, aunque estés cansado, aunque estés irritado y frustrado. Entonces me dirán, bueno, y entonces el cuidador primario no tiene derecho a incomodarse, no tiene derecho a enojarse. Claro que sí, pero no tiene derecho a externar esas emociones sobre su paciente. Ahí sí no. No, no lo tiene. La verdad que no. Contención, es decir, que podamos crear un ambiente en el cual la persona se sienta bien, que podamos acuerparla, es decir, la familia se vuelca al servicio, eso es también muy difícil, porque obviamente toda nuestra dinámica cambia y todos los que giran a nuestro alrededor definitivamente quedan afectados. Entonces, eso es importante que lo entendamos y que haya una conexión directa con el paciente, es decir, entender y comprender lo que está viviendo para que podamos prestarle el mejor apoyo. El cuidador también atraviesa su propio duelo. Imagínense, está una persona que tiene una vida normal, en mi caso, mamá, ama de casa, atenta de mis hijos, ir y venir. Honestamente, me encantan los negocios, pero en ese tiempo la verdad que yo estaba más dedicada a ser ama de casa. Sí hacía pequeñas cosas como mi caligrafía, pero no con la misma intensidad que me tocó después, ¿verdad? Entonces, todo eso va a cambiar y vamos a estar ya más cerca del paciente, dedicados a nuestro pacientito al 100. Entonces, obviamente, eso va a cambiar toda nuestra rutina, todo lo que hacemos y sobre todo empezamos a vivir cerca de la enfermedad. Tal vez no nos duele la espalda, tal vez no nos duele la pancita, pero definitivamente sufrimos con el paciente. Recuerdo las palabras de mi esposo que una vez estaba él muy ofuscado, realmente muy molesto, y me dijo de una manera bastante brusca, mira, tú no sabes lo que estoy pasando.
tú no comprendes lo que estoy viviendo. En ese momento, pues yo guardé silencio y la verdad que tuve tiempo, mucho tiempo para reflexionar lo que me había dicho. Y tal vez sí es cierto, yo no sentía el dolor de espalda, no sentía esa sensación de ahogo que mi esposo describía como que te pongan una bolsa plástica en la cara y te la aprieten y tú quieres jalar aire y no entra, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente pues yo no experimentaba esas sensaciones, pero sí hay un sufrimiento de cuando amas a la persona y estás cercana, hay un sufrimiento. Entonces, el autocuidado es clave para sostener el proceso. Cuidarnos, consentirnos, salir un rato, todo eso es muy importante cuando estamos cuidando a nuestro pacientito. Lo que pasa es que a veces eso es un poquito difícil de comprender y algunas veces hasta nos sentimos un poco culpables por dejar a nuestro pacientito solo un rato, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues nosotros en la parte médica seguimos todo el protocolo que el doctor nos recetó. Por supuesto, el primer elemento fueron los esteroides, ¿verdad? Como antiinflamatorios, un medicamento que muy importante que son antifibróticos. De inmediato se empezaron a usar los antifibróticos, que son medicamentos realmente de uso muy delicado, muy delicado, que solo un neumólogo puede recetar. Si tu pacientito tiene síntomas que a ti te parecen extraños y sospechas de esta enfermedad, algunas veces dan ganas como de uno empezar a recetar, busca algo en el internet. No, no lo hagamos. Busquemos a una persona especialista en el área, un neumólogo, que nos dé un diagnóstico certero a partir de los exámenes que se realizan, adecuados, sobre todo una radiografía de alta resolución. Ojo con esto, la fibrosis pulmonar es muy difícil de detectar porque si la radiografía no es de muy buena calidad, no sale. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Una vez que surge el diagnóstico, entonces ya viene ese acompañamiento emocional que no podemos dejar a un lado. ¿Qué papel juegan pues los aceites esenciales? A mi modo de ver, es una herramienta de apoyo emocional. No son un tratamiento médico, pero sí acompañan, aportan mucha calma, conexión sensorial y momentos de bienestar. Y por supuesto, la manera como los vamos a usar. Así como nosotros teníamos una rutina de dar los medicamentos, ¿verdad? Al principio pues eran solo pastillas, ya después hubo que dar inyecciones, ya cuando inició el proceso paliativo. Entonces todo eso estaba sumamente ordenado y debía darse en el momento justo y en el tiempo justo de día y de noche. Por eso yo con mis hijos nos turnábamos. Es un trabajo muy duro para una sola persona. Yo conozco pacientitos con sus cuidadores primarios que están completamente solos y el cuidador primario le toca turno de día, de noche, 7 días. Es realmente muy duro eso. De verdad, no, no le deseo a nadie que le toque vivir eso. El aceite se puede usar tópico, es decir, podemos aplicar masajes. No se imaginan lo maravilloso que son masajes en las manos, en los brazos, en los pies, en las piernas, sobre todo, ¿verdad? En el área de la rodilla, la parte de atrás de la pierna hacia abajo, eso da mucha relajación. Como ya les comenté, usamos mucho copaiba en la espalda de mi esposo por el dolor. Los pulmones duelen muchísimo. El dolor es agudísimo y permanece en el tiempo por días. Entonces, eso era muy difícil para mi esposo. Por supuesto que se pueden inhalar. Yo siempre pues voy a recomendar aceites grado terapéutico de mucha pureza, sobre todo porque el enfermo, les recuerdo, el enfermo ya va a tener medicamentos que le bajan sus defensas. Mucho cuidado con el agua que usamos en el difusor si va a ser inhalado. Se usa agua especial para el concentrador de oxígeno, eso es muy importante. ¿Podemos usar esa misma agua en el difusor? Sí, sí podemos, ¿verdad? Entonces eso es bastante importante. No recomiendo para nada
los aceites esenciales se pueden tomar, pero ya el paciente está muy cargado de medicamento. Bueno, si el paciente lo tolera, se puede, pero la verdad que no lo recomiendo porque ya el estomaguito del paciente ya está muy cargadito como para que nosotros sumemos otro elemento. Entonces, tópico para masajes, les encanta, lo aman y créanme que yo estuve en un lugar donde había más enfermos y los aceites se usaban con mucho éxito, aman los masajes y sobre todo hay aceites que tienen diferentes funciones que ayudan a aliviar en la relajación, por ejemplo, suavizan y quitan la tensión muscular, entonces eso ayuda a que haya menos dolor. Eso es muy, muy interesante. ¿Qué aceites se pueden recomendar para el apoyo emocional y que calman y acompañan y reconfortan? La verdad es que la variedad de aceites esenciales que hay en el mercado son, digamos, doTERRA tiene una variedad estupendísima de aceites esenciales, pero con el pacientito, digamos que con mi esposo no usábamos mucho mezclas, la verdad. Preferíamos el aceite puro, por ejemplo, la copaiba se usaba pura, la lavanda se usaba pura. Hay otras mezclas dependiendo qué tanto tolere el paciente. Hay que hacer pruebas con eso. La lavanda porque calma la ansiedad, mejora el sueño. Podemos usarla en el difusor y tópico también. El incienso que genera una conexión. Mire, todo lo que sea, por ejemplo, el incienso, la mirra, el cedro, el ciprés, son por su naturaleza muy suaves, relajan, conectan, podemos difundirlos mientras, por ejemplo, estamos orando. El paciente va a necesitar mucho acompañamiento espiritual, no importa tu fe. Entonces el incienso nos puede ayudar. La menta despeja la mente, alivia la tensión. Mi esposo con la fibrosis no toleraba el olor a menta. Al principio sí, pero después como hay mucha falta de oxígeno y la menta tiende como a expandir, entonces él sentía como que se ahogaba más. Entonces con él no usamos menta. La naranja da mucho buen ánimo. A mi esposo el difusor no se lo poníamos en la habitación, sino que la poníamos afuera, en el pasillo, y aún así llegaba. Balance y Adaptive son mezclas, digamos que, por ejemplo, yo diría que como que van en etapas. Para mí, el Adaptive, que es una mezcla muy potente, es cuando hay una ansiedad muy intensa, muy fuerte. Balance cuando no es tanta la ansiedad, son solo algo de nervios. Si la persona realmente está muy fuera de sí, utilizamos estas dos. Vuelvo y repito, mi esposo no las toleró, pero hay pacientes que sí, por lo que valdría la pena, pues ir investigando qué es lo que el pacientito siente y percibe, ¿verdad? Y qué es lo que le gusta. Por otro lado, esto no es solo para el paciente, ojo. De hecho, la idea de esto es que nos enfoquemos un poquito más en el cuidador primario, porque pues el pacientito ya está recibiendo, esperemos en Dios, una excelente atención, ya el médico le recetó, ya estamos usando los aceititos necesarios para él, pero nuestro cuidador primario es muy importante. Si queremos que el paciente esté bien, la persona que lo acompaña tiene que estar mejor. Así que necesita permiso para descansar. Así que familiares, si saben de alguien en la familia que está enfermito, alguien lo está cuidando de planta, llévenlo a dar una vuelta, que tome un café, que salga a distraerse, que vaya al centro comercial. No lo dejen en casa encerradito porque recuerden que está tan enfermo como su ser querido. Hay que usar aromas que sean reconfortantes. Los aceites esenciales son sumamente importantes. Entonces, en las áreas donde el paciente no está y que son privados para el cuidador primario, puede elegir aceites que sean buenos para él y para relajarse. Hay que crear pequeños rituales diarios
tanto para el enfermo como para el cuidador. Cuidarse no es egoísmo, es sostener tu capacidad de amar. El cuidador primario va a descubrir toda la capacidad que tiene para dar amor, que es en la fe ilimitada. Es increíble y va a aprender a descubrir todo su potencial, pero honestamente eso lo va a ver hasta después. Durante el proceso no lo va a percibir y va a necesitar muchísimo acompañamiento. Del cuidado al propósito, lo que fue dolor se ha transformado en semilla. Hoy vamos a acompañar a otros a vivir con más calma. Yo espero poder compartir lo que hemos aprendido y poder pues beneficiar a otros. Lo más importante es el amor. Y si estamos cuidando o atravesando un duelo, pues es importante reconocer que no estamos solos, que la verdad que hay otros que pasan lo mismo y que podemos estar juntos en el proceso. Vuelvo y repito, soy una mujer creyente, Dios está con nosotros desde el inicio. Y si ha permitido esta situación en casa, es porque realmente cree que podemos con esto, que podemos lidiar con esto y vamos a salir tremendamente fortalecidos. No sé qué tan chocante va a ser lo que voy a decir, pero la enfermedad en este hogar fue una bendición. Aprendimos muchísimo. Mis hijos se transformaron en verdaderos hombres y yo, por mi parte, en verdadera mujer, luchadora, firme y fuerte. A su lado para darle fuerza y toda la energía que era necesaria. Y por esa razón nosotros no consideramos que la enfermedad lo haya vencido realmente, sino que salió victorioso porque venció en todos los aspectos. Realmente conservó siempre mucho optimismo, mucho positivismo a pesar de las dolencias, ¿verdad? Y a pesar de los síntomas tan severos que la enfermedad representó. Y aún así conservó su buen ánimo, pero eso dependía mucho del ambiente que nosotros generamos a su alrededor. No dejamos que la tensión él la percibiera. Y por supuesto que habían muchas necesidades, por supuesto económicas sobre todo. Cuando hay un pacientito en casa, lo primero que afecta es la parte económica, es lo que más preocupa porque pues no, la verdad que no estamos preparados para el gasto que se viene y es una enfermedad realmente muy cara, muy, muy cara. Si se tiene la opción del seguro social, pues es fabuloso. Hay que tocar esa puerta y si no, hay que hacerle frente y lidiar con otros temas, ¿verdad? Por eso a mí doTERRA sí me gusta, porque es una opción inteligente para poder generar ingresos adicionales. Entonces, esto es lo que quería yo compartir. La verdad que vamos a estar compartiendo poco a poco un poco más de lo que hemos aprendido. Gracias por escuchar. Si llegaste hasta este punto, espero haber tocado tu corazón, que esto resuene y que podamos compartir experiencias. Por favor, no dudes en escribirme si necesitas apoyo, guía, si simplemente quieres comentar, pon en los comentarios si estás viviendo lo mismo, si estás cuidando a algún paciente. Hoy estamos hablando de la fibrosis pulmonar, pero les comento que en nuestro caminar, los pacientes que más encontrábamos eran de cáncer. Había muchos, muchos pacientitos con cáncer, ¿verdad? Entonces, pareciera como que la sociedad entiende un poco mejor el cáncer, pero la verdad es que no es cierto. Creo que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en los que no asimilamos bien lo que es una enfermedad y lo que esto representa y la importancia de poder aceptarla, asimilarla y enfrentarla. Con inteligencia se requiere, como siempre, organización, planificación y estructura. Gestión, elementos de la gestión de proyectos, pero aunque ustedes no lo crean, cuidar a un paciente es un proyecto. Entonces, ha sido un gusto para mí saludarles. Me encanta platicar con ustedes. Espero no aburrirles y que sigamos platicando con el tiempo.
Les abrazo con el corazón fuerte, fuerte y sigamos juntos en el camino.